Los Emperdedores es un laboratorio empresarial en tiempo real, donde experimentamos en cabeza ajena. Soy Salim García, qué bueno que nos acompañas. Comenzamos. ¿Qué tal, emperdedoras, emperdedores? Bienvenidos a una nueva emisión de Los Emperdedores. Y en esta ocasión nos acompaña Clara Hernández, doctora Clara Hernández, porque por supuesto que se aventó ahí sus años de doctorado. Es doctorado honoris causa. Déjame hacer la reverencia también. Gracias. Entonces, pero vamos a hablar de un tema súper bueno para el tema del emprendimiento, Clara. Bienvenida, ahorita Muchas te doy gracias. la bienvenida como te mereces, nada más déjame introducir. Y vamos a estar hablando del emprendimiento, cuándo debe convertirse ya en empresa. Y pues para eso les traje a la mera especialista, Clara Hernández, bienvenida. Esta es tu casa de Los Emprendedores. Gracias. Y Clara, déjame hacerte la primera pregunta para que vayámonos enganchando en este tema. Clara, tú tienes una empresa que se llama Aponi. Aponi. Aponi, perdóname. Aponi. Y justamente te encargas de dar consultoría, entre muchas otras cosas, de esto precisamente, ¿no? De llevar empresas familiares, de llevar emprendimientos, pues a la formalidad y a la estructura de una empresa. Uh-huh. Y pues por ahí empecemos, Clara. ¿Qué onda con Clara Hernández? Ahí si nos cuentas tantito de ti. Bienvenida. Muchísimas gracias, gracias a la audiencia también. Pues sí, fíjate que una pasión, pues primero que nada, el 80% de las empresas en México son empresas familiares. Pues por supuesto que hay una motivación muy grande, la generación de empleos, la generación del crecimiento, ¿no? Inclusive después de la pandemia retomar nuevamente la actividad, pues tiene que ver mucho con la estructura familiar que hay en México en las empresas. Y bueno, mi historia comenzó justamente, tuve a mi cargo pues áreas de marketing en algunas empresas reconocidas de lubricantes automotrices, en la industria de la construcción, una marca de cemento importante, algunos otros rubros también en la industria farmacéutica. Y como directora de marketing en estas empresas, pues no podía yo llevar a término una campaña de publicidad, de posicionamiento de marca, queriendo llegar hacia el consumidor final, sobre todo en productos que son más un poquito industriales o no son tan, que no los hueles, no los sientes como un aceite lubricante. No te los comes, ¿no? Sí, ¿no? Como un amortiguador, por ejemplo, o como el propio cemento en polvo. Sí, claro. Y hay una parte intermedia para llegar al usuario del producto, que es justamente la cadena de distribución. Dentro de la cadena de distribución fue donde me encontré justamente a las empresas familiares. Con un montonal de empresas familiares, ¿no? Entonces ahí me encontré refaccionarios, casas de materiales, talleres mecánicos, inclusive cadenas de farmacias que no eran aquellas estructuradas, y con algo que era muy evidente todas las veces. Yo estaba como ejecutiva de estas empresas y siempre cuando pues queríamos llevar algún proceso decía yo, ¿y no tienes un sistema? ¿Y quién les lleva la contabilidad? Claro. Y entonces, y tenían a la persona que tiene muchos años de confianza del dueño, ¿no? Y es el que lleva la cobranza o el que hace los pagos. Y en una libreta, o en que, híjole, no se puede enfermar porque ya se nos paró toda la empresa. O era el que mejor sabía sumar, ¿no? Pues además, ¿no? Entonces, pues al final del día tiene, por supuesto, grandes logros una empresa con esta estructura. Por supuesto. Pero puede ser mucho mejor habiendo estructura, habiendo orden, habiendo rendición de cuentas sobre todo, ¿no? Sí. Que no sea un tema hasta de favor, sino realmente que haya un compromiso sobre la visión de los fundadores, de los socios, ¿no? Por supuesto. Y en el Inter, que fui conociendo todo esto y que me fui involucrando, pues por ahí me estudié un programa en el IPADE como para consejera independiente, estuve formando parte de algunos consejos de algunas de las empresas, y bueno, con una pasión de estar sentada y ver pues la dinámica de las empresas, ¿no? Que un día te pones la cachucha del director de comercial y después te cambias la cachucha y ya eres el que regaña a todo el mundo y después, ¿cómo lo vendieron a ese precio? Sí, claro. ¿No? Y luego te vas a la cachucha de finanzas y entonces, y luego con los hijos y luego con la familia dentro de la empresa. Entonces era una dinámica tan vasta, tan interesante. Y bueno, sin duda fue... Que dijiste, le voy a entrar a eso, voy a arreglar eso. Y sabes, de manera muy particular, sí tienes que tener vocación porque hoy hay parte del equipo, mi hermana está también apoyándome dentro de la empresa, y ella me decía, es que ¿cómo aguantas o cómo tienes esta paciencia o tienes todo el día de esto? No son ni tus broncas porque las agarras. Sí, porque se están peleando, cosas así. Pero, ¿sabes? Sí tiene que haber como una vocación, claro. primero de servir,
cuando te desprendes de ego, te desprendes de estos temas y quieres entender y quieres ayudar, hay una motivación muy fuerte ahí, ¿no? Y segundo, pues por supuesto que es la responsabilidad de que confían en ti, en que la recomendación que tú les des, eso es, y lo hacen. Entonces, por supuesto que te obliga a capacitarte, a mantenerte actualizado, a cumplir, porque están poniendo en tus manos, pues, no solamente el destino de su empresa, sino también sus sueños, ¿no? Y su familia, porque es una empresa familiar, y te están confiando, pues, muchas veces una historia personal, pues, que a veces no se ve, ¿no? Claro. Entonces, si ese fue parte del sueño, pues te comento, yo estudié originalmente Relaciones Internacionales y desde ahí yo sabía que me gustaba la interacción con las personas. Terminando antes de terminar mi carrera, empecé como intérprete traductor en una empresa telefónica, en una implementación de un sistema de facturación. Y pues ahí me empecé a entender mucho la dinámica al hacer las traducciones, en un área que yo no sabía. Empecé a entender la dinámica de los negocios. Me fui, terminando la universidad, me fui a Alemania. Allá empecé a conocer otro tipo de empresa. Empecé a trabajar para una cooperativa que se llama Berggruppe Gruen. Apoyé en su momento, y voy a decir mi edad cuando les diga que los apoyé en el mercado común europeo que se estaban abriendo. Y entonces ellos se iban a presentar en España. Yo hablaba obviamente el español, un poquito del alemán, y pues les ayudo a hacer su presentación de negocios en España. Entonces me fui involucrando en el mundo de los negocios. Después regreso a México, estudio un diplomado en marketing, porque ya me gustaba. Regreso a una empresa justamente alemana, y de ahí, donde yo estaba estudiando, me invitan a otra empresa, y entonces me empiezo a crecer, a ser responsable en las áreas de marketing y de estrategia sobre todo. Pues con dos grandes ventajas: una, los idiomas; otra, ese deseo y esa hambre de crecer, y que tuve una suerte impresionante porque tuve mentores, jefes, colegas, que simple y sencillamente me abrieron su conocimiento y tuve oportunidad de crecer a través de su propia experiencia. Por supuesto. Después estudié básicamente finanzas en el ITAM, después estudié otros diplomados y posgrados en estrategias de negocio, en alta dirección, hasta que llegué a la parte de consejero para empresa, consejero independiente. Y bueno, recientemente recibí un doctorado honoris causa por el Claustro Doctoral Iberoamericano. Y bueno, pues, o sea, esto te lleva no tanto por atesorar, ¿sabes? Reconocimientos, sino más bien por adquirir herramientas y actualización para aplicarlas. Para aplicarlos. O sea, el conocimiento guardado no sirve de nada. Lo que tienes que hacer es compartirlo para poder trascender, que ese es mi sueño. Pues como ven, emprendedores, emprendedoras, pues para que vean que sí les traje a la mera especialista. Entonces, gracias, Clara, pues excelente, o sea, una trayectoria bastante impresionante. La verdad es que es de reconocer que te quieras meter en esas broncas, ¿no? Tomando en cuenta justamente lo que acabas de decir, que pues es el sueño o el sustento de muchísimas familias el hecho de formar su propio negocio. Pero bueno, vamos a entrar entonces en materia, Clara. A ver, dime, después de toda esta trayectoria, y que me imagino, pues de ahí evidentemente detectaste la oportunidad de poner tu propia empresa para pues, apoyar a este tipo de emprendimientos y empresas. ¿Cómo lo empezaste a vivir? O sea, ahora ya que cambiaste de cachucha, por lo que tú le dijiste, o sea, pues tú eras la de marketing, ¿no? Y normalmente cuando te acercas al de marketing o a la de marketing en una gran empresa, pues es así como, pues, oye, o sea, estabas en cierta posición de que a ti te vendían, ¿no? Pero ya cuando cambiaste, ahora tú acercarte como a ofrecer tus servicios, ahí, ¿qué tal viviste eso? La fundación de tu propia empresa. Pues definitivo, no fue fácil. Por una razón, precisamente porque si bien detectas la oportunidad o ves, porque eso es lo que hacemos en marketing, ¿no? Ubicar qué necesidades, qué oportunidades de mercado encuentras. El dar el salto de una vida corporativa a una vida independiente es el primer gran tema. Porque por mucho que tú quieras ayudar, pues vives de tener un sueldo fijo, claro, de tener una garantía en términos genuinos, ¿no?
de vida, inclusive, pues relativamente cuando estás vinculado con una empresa transnacional o global o de cierto tamaño, pues dónde te hospedas, qué tipo de viajes tienes, cuántos países conoces, a dónde te llevas, y después empiézale tú y paga tú todo. Entonces, ya estabas mal acostumbrado. Estaba yo tan mal acostumbrada de que hay que empezar otra vez, ¿no? A regresarse. Y hubo 2 momentos importantes. Uno, todavía trabajando y particularmente durante el previo a la pandemia, en donde, por supuesto, yo quería hacer esta parte de mi sueño, trascender, crecer, y buscando, ¿no? Ya sabes, teniendo tu guardadito y hasta dónde aguanto y qué voy a hacer pues para arrancarme. Y justo uno de los temas que se vienen a este tema fue, primero, de verdad, coger una buena dosis de humildad, porque tienes que reconocer que solo, otra vez, en su momento, y aunque yo lo tenía muy claro, pero sí son momentos que te sacuden, donde tienes que reconocer que solo no puedes, ¿no? Que tienes que buscar nuevamente abrir tus alianzas, tu gente, todo aquello que te sostiene y que te contiene, ¿no? En este momento. Y a veces ni siquiera de verdad es un tema económico, simple y sencillamente es alguien que confía en ti, porque llegan momentos en que te pierdes la fe en que lo puedes hacer, ¿no? Yo tengo, pues mi esposo, mi hija, y la responsabilidad de aportar también algo para mis padres, que gracias a Dios todavía viven, y pues te pesa de repente tomar decisiones, pero cuando tú te volteas y te dicen, tú éntrale que estamos contigo, y no necesariamente, insisto, económicamente, pero sabes que no te van a dejar solo, entonces es un momento en donde tienes que reconocer que no eres la Mujer Maravilla, que tienes que confiar y que sí tienes que buscar tu medio de contención, ¿no? En dónde está. Ese es por un lado. Y entonces se viene, pues resulta que también cuando ocupas puestos corporativos de alto nivel, pues alrededor tuyo se generan muchas personas que te conocen, que te ubican. Pero sí, a veces tienes un poquito de soberbia entre que yo ya ocupé un puesto muy ejecutivo, ¿no? Y resulta que hay personas que estaban ahí, que te conocieron y que eran las personas que genuinamente estaban contigo, ¿no? Okay, no necesariamente, y no por el poder que tú ocupabas, sino porque había admiración, había gente que aquí estoy y dices, caray. Sí, que pues, genuinamente pues estaba contigo. Y ¿no? Estaba interesado y estaba ahí. Y entonces, justo antes un poquito antes de diciembre del 2019, yo viajo a Alemania, renuncio al trabajo donde yo estaba. Mi hermano estaba en una etapa terminal de cáncer, él viviendo en Alemania, entonces me fui a Alemania. Y estando allá, recibo la llamada de un amigo que había convivido con él, que me había dado inclusive servicio, y me dice, oye, es que estamos necesitando en nuestra empresa a un consultor, a un socio director, mujer, que conozca lo que tú conoces, separa empresas familiares, y pues queremos que ahora que regreses, pues le queremos entrar con todo porque viene un tema, se vislumbra una crisis global y pues seguramente las empresas familiares van a necesitar contención o cosas así, necesitamos a alguien con este API. Entonces, cuando regreso a México empiezo a colaborar con ellos como socia directora de este despacho, ya hablando propiamente de temas de gobierno corporativo. Híjole, y me encontré con tanto hallazgo, tantas cosas que empezaba yo prácticamente durante la pandemia, ya era prácticamente todas videollamadas, atendía yo clientes de todo el Bajío y el occidente del país Bajío hasta el sureste, con distintas dinámicas, agentes aduanales, casas de materiales, empresas todas familiares en su estructura. Y empezaba yo normalmente a operar desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche sentada viendo y juntas una tras otra. Y bueno, viene el primer gran tema y el aprendizaje, ¿no? Pues yo me daba y nunca me fijé que la cuenta estaba bajando el recurso porque durante la pandemia, no sé si recuerdas que empieza a apretarse la parte económica, sí, claro. Muchas empresas empezaron a recortar personal, algunas otras no, pero bajaron sueldos a la mitad y pues por supuesto los que proveíamos de servicios, pues éramos los primeros en ser los gastos que fueran recortados. Claro. Y si bien, aunque al principio les decíamos, no importa, ya vendrán las vacas gordas y entonces habrá para todos y en este momento te voy a demostrar que estoy contigo, pero la cuenta seguía bajando, pero la realidad te persigue. Exactamente. Entonces, bueno, para mí fue un momento increíble porque si bien dicen que tienes que aprender a administrarte cuando hay abundancia
¿no? Como si no la hubiera. Pero ahí es cuando tienes que hacer todas las mejoras. Justamente fue parte de los aprendizajes, parte de las cosas que yo vi, de esta importancia de tener estructura, políticas, definición inclusive de qué quieres hacer. Vi muchas personas que fallecieron tristemente y que su negocio se fue con el fundador por no tener historias, Claro, ¿no? Por no tener... ¿cómo transferir ese método? Y además que los agarró totalmente sin preparar al sucesor, sin tener directrices, conflictos terribles, particularmente hubo en Inter también hubo un cambio en la legislación por ejemplo, de las agencias aduanales, donde ya no era una transferencia, valga la expresión, de la patente, sino ya tenías que concursar. Y no necesariamente la familia que había puesto todos sus... Sí, claro. Era la patente que se quedaba. Era como un ente independiente, por así decirlo. Exacto. ¿No? Entonces, todos estos, si bien se fueron presentando como temas que yo estaba apoyando, al final del día para mí también eran ida y vuelta, ¿no? Ahora sí que es la propia experiencia de los mismos clientes, la estaba yo viviendo de, híjole, eso no me tiene que pasar, y esto no, está sucediendo esto, o sea, el miedo de salir, bueno, muchas cosas que tenías que acelerar. Obviamente en ese inter viene un periodo que, gracias a Dios, esta red que te digo de contención y de amigos, y por eso es mi primera reflexión, bajarle a la soberbia, darte cuenta, darle a la gente su lugar, porque no sabes quién te puede tender la mano. Y hubo alguien por ahí, un ex jefe mío, que yo ya después nos hicimos amistad y siempre nos jalábamos unos a otros, y él me dice, oye, hay un proyecto que es una empresa que tiene esta dinámica, ¿por qué no te vienes a trabajar? Porque pues esta es la parte segura económica, ¿no? Claro. Y yo así, ya sabes, dije, me había costado tanto trabajo aventarme al otro lado y regresar, regresar. Pero pues ya te empieza a apretar el cinturón y aunque mi empieza esposo... a volver a ser una tentación cobrar cada quincena. Por lo menos la seguridad, porque igual y cuando estás solo dices, pues ya, si como sándwich todo el día, no importa, ¿no? Pero cuando tienes a tu hija y bueno, muchas cosas que pasaban, ¿no? Y realmente la incertidumbre de saber, esto no se ve para cuándo, ¿no? O que haya un cambio. Y entonces empiezo a trabajar en esta empresa. Afortunadamente, pues para mí era, me siento bendecida porque tuve una oportunidad de tener esta parte de dinero, pero sabía que confirmé que ya no era realmente lo que querías en el futuro. No, porque yo me sentía que ya no estaba, o sea, que me estaba conteniendo aquello que estaba yo lista para dar. Se oye muy romántico, pero decía, no, es que ya no, o sea, creo que en este momento mi conocimiento ya no se puede quedar a lo mejor en una campaña o en esto, sino... Ya traías una misión, bastante clara. Y entonces termino, se cierra el ciclo ahí y definitivo dije, tengo que empezar otra vez, ¿no? En alguno de mi experiencia apoyé a una empresa por ahí entre el 2016, 2017. Ellos eran una empresa de 5 hermanos. Estos 5 hermanos ya tenían, era segunda generación y tenían a sus hijos, que entre todos eran 15 los sobrinos. Y platicando con ellos me externaron, oye, fíjate que no queremos entrar en conflicto con los chavos, pero también algunos los queremos subir al negocio, ya no quieren, no sabemos, otros no sirven. Otros no. Entonces, ¿por qué no nos ayudas a armar un programa para ellos y saber de qué se tratan los negocios? Entonces, armé un programa justamente de sucesores, eché mano de mis amigos, de conocidos, pues gente muy, muy referente cada quien en su segmento. Y pues vi una padrísima transformación. Haz de cuenta que fue un programa de Shark Tank, pero familiar. Pero familiar. Con esto me ayudó a explorar muchísimas cosas que me di cuenta que era importante para los sucesores. Bien, cuando pasa el tiempo y todo esto, decía yo, es que yo ya hice esto. Se lo platico a otro amigo que tiene una agencia de marketing y él me dice, es que yo sé que eso lo vas a hacer y empieza a promoverme, a decirme y por ahí me impulsa a o soñar. Sea, te aventó al ruedo, ¿no? Yo te consigo clientes. Y lo mismo me dijo, tú no te preocupes, que aquí estoy yo lo que necesites. Y no, insisto, no era un tema, al menos para mí, el hecho de saber que alguien confía en lo que yo hago, en lo que yo creo, era como el motor principal para
avanzar, ¿no? Mm. Y efectivamente me pone un cliente y me dice, y empieza a hablar de mí, mira, que no sé qué tanto, y me desarrolla el logotipo de la empresa. Apony significa mariposa en nativo americano. Ok. Porque para mí la mariposa es el único animal que cambia completamente de ADN de la larva a la mariposa que surge. Se hace jugo, o sea, en el capullo se destruye completamente. Y el ADN cambia totalmente. Entonces, es el símbolo de la transformación total. Y eso es lo que al final del día yo trataba de ¿Quieres decirles. hacer con las empresas? Claro, tocar la esencia de las personas, conocerlas, vincularte en su emoción, en su sueño, en lo que quiere. Ya sé para dónde está, déjame, busco y veo cómo hacemos con tu equipo y traerte las mejores prácticas. Este proceso ha sido una riqueza impresionante porque, insisto, no he sido sola, pero también me encontré que es una profesión padrísima para las personas maduras como yo, porque es cuando aquí en este rol las empresas valoran la experiencia. A diferencia de otros segmentos que a lo mejor están buscando, no, que los chavos están muy actualizados en los temas digitales, redes sociales y no sé qué tanto, pero no te saben leer un estado financiero, no te saben entender una razón de cuándo invierto, cuándo no invierto, cómo estructuro, cuál es el orden, cómo analizo. ¿Para qué sirve Excel? Para que, además, ¿no? Que utiliza, saben utilizar el corrector, pero no saben si llevaba acento o cuál acento, ¿no? Ándale, ¿dónde está el esta y está, no? ¿Qué significaba esa palabra, no? Que no te la marcó el corrector. Entonces, es una profesión donde se valora mucho la experiencia. Claro. Y entonces me volví muy amiga de muchos de mis contemporáneos, porque si hoy una empresa me pide, oye, ¿me puedes hacer la evaluación de una auditoría de mis estados, de mi empresa, ¿no? O evaluarla, pues me volteo y busco a mi amigo que era el director financiero de Alabama y le digo, a ver, vamos a hacerlo juntos. Y, sí, Clara. Y entonces, ¿no sabes qué padrísimo ha sido ver cómo ellos hasta su cara, su energía cambia de ver que son apreciados, ¿no? En su experiencia, en sus temas. Sí, claro. Pues, a ver, Clara, tanto que has dicho. Perdón. No. O sea, y no lo digo así. Me refiero a que, o sea, nos has transferido ahorita en todo esto que nos cuentas varias enseñanzas ahí que no quisiera que se escapen, ¿no? Entonces déjame recapitular varias cosas que acabas de decir que yo considero bastante valiosas. La primera es que tenías una misión, porque se ha dicho mucho aquí en este programa de los emprendedores que pues es lo primero que te saltas cuando entras a un sitio web de una empresa. Nadie lee la misión ni la visión. A todo el mundo le vale gorro. Y aquí insistimos es que es lo principal, es lo más valioso que tiene la empresa. Así es. Porque es a lo que se va a dedicar. Y es a lo que la gente que entra a trabajar en esa empresa se tiene que alinear hacia esa misión de para qué nació la empresa. Y tú la tenías muy clara, ¿no? Tú la tenías muy clara tanto que por segunda ocasión rechazaste el godinato, ¿no? Y te metiste al tema del emprendimiento. Esa es una, ¿no? O sea, sí sirve para algo, tener una misión y una visión clara. Una visión, yo le llamo propósito superior. Efectivamente. Esa es una, ¿no? Qué bueno que estás de acuerdo. 2, pues te aventaste a hacer un branding con inteligencia. O sea, no fue así como yo me puedo llamar Hernández y Asociados, ¿no? Y pues a ver, ¿no? Una firma de consultoría normalmente pues se llama así, ¿no? Sí. Y acá no, o sea, acá le metieron creatividad, el tema de la identidad gráfica, ya que entren a ver las redes y el sitio y todo el rollo de Apony, está muy bonito, ¿no? O sea, el branding, el marketing, tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? Es importante y pues por ahí también le invertiste y quedó, ¿no? Las relaciones humanas. O sea, la principal preocupación de un emprendedor, desde mi punto de vista, es que, pues, ¿a quién le vendo, güey? Si yo no conozco a nadie, por ejemplo, ¿no? O tengo mi círculo, pero pues uno que otro le venderé. ¿A quién, por ejemplo, en cemento? ¿A quién le vendo cemento? Quizá uno de mis conocidos lo va a necesitar en algún momento, pero pues si todos los demás, cada cuando te compran cemento, ¿no? Entonces, te dedicaste también a procurar tus relaciones y al final esas relaciones humanas, interpersonales, te arroparon también, ¿no? O sea, lo cual también hemos estado insistiendo aquí en Los Emprendedores, que es bien importante, pues hacerte de este networking, ¿no? O sea, no tenerle miedo a estar conociendo nuevas personas y pues
legítimamente pone atención a qué se dedican y pues tú también, ¿no? Entonces, fíjate cuántas cosas dijiste, ¿no? O sea, esa de las relaciones. Y sobre todo, ahí sí lo voy a recalcar bastante, el compromiso que cuando tú ya tienes una solución, o sea, porque finalmente para eso se hace un emprendimiento o montas una empresa, ¿no? Porque vas a solucionar una necesidad, ¿no? Tú la tenías bien ubicada, o sea, en el momento incluso histórico, ¿no? De la pandemia y todo este rollo, sabías que pues iba a haber esta bronca en las empresas familiares. Entonces ya habías identificado mercado, ya tenías el producto, ¿no? Ya tenías ahí tus casos de éxito. O sea, finalmente orgánicamente se te fue dando, pero pues fuiste pasando por lo que yo considero pasos correctos para ir validando tu producto y tu solución y hacerte tu red de clientes, ¿no? Que no digo que no te haya costado mucho trabajo, pero mira cómo te fuiste casi solita llevando por ese camino, ¿no? Que es a veces lo que nos cuesta mucho a un emprendedor, pues saber para dónde tirarle, cuál es el siguiente paso de lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, quería recapitular eso, no sé si estás de acuerdo conmigo, Clara. Mira, 100%, y yo me atrevería a enriquecer un par de notas. La primera de ellas es, cuando tú llevas un proceso, por supuesto, la línea debe de ser tu propósito. Para llegar a ese propósito, seguramente empiezas tú con una idea y hay que estar abierto a irlo masajeando, ¿no? A irlo acomodando y transformando conforme vas avanzando para ir a tu propósito, ¿no? Yo empecé a lo mejor con una idea muy enfocada a lo que tiene que ver con sistemas de control interno, la estructura, el desarrollo organizacional, pero en el Inter me fui dando cuenta, y esto también es una riqueza importante de esa gente que está alrededor tuyo, que puedes tener cosas muy positivas y también cosas muy problemas, ¿no? En el Inter, pero en ambos casos siempre tienes la riqueza del aprendizaje. Y eso tienes que estar muy claro de tomar aprendizaje de lo que hicimos y que no hicimos. Cuando doy mis talleres de planeación estratégica siempre hago un repaso a ver qué hicimos bien y qué hicimos mal, porque quien olvida su historia está obligado a repetirla. Entonces, es irte juntando y como masita, ¿no? Irlo moldeando, pero sin perder tu objetivo. Y hoy en día, justo uno de los temas más importantes para que esto vaya madurando, y es lo que me ha enriquecido a lo mejor con este tema, es que si empiezas a juntar a la gente y empiezas a conversar sobre tu propósito, sobre tu misión de estos temas, hoy te puedo decir que lo que hoy tengo, gracias a Dios, ha sido porque el momento de la coyuntura que tenemos hoy es de alianzas. Sola yo no podría. Inclusive, a lo mejor toda mi formación no sería suficiente. Inclusive para crecer, porque entonces yo sería la única que podría ofrecerlo. Tienes que buscar tus manos, tus aliados, gente con aquellos que puedas tú tener. Por darte un ejemplo, probablemente que está totalmente fuera de un contexto y no, hoy en día tengo una alianza con una empresa que se dedica a dar coaching asistida por caballos. Porque yo viví una experiencia con ellos de manera muy particular, lo profundo que era liberarte de cosas que a lo mejor no sabes que tienes y que te están deteniendo en tu evolución. Pero como lo vi en mí, pues hoy yo sin duda va a haber cosas en las que yo puedo asesorar a la empresa, acompañarlos, pero hay otras en las que yo no soy experta. Hay un terapeuta, hay un psicólogo, hay gente profesional en el tema. Entonces, lo que hago es sumarme, y como ellos les he compartido mi propósito y resulta que es parte también de un pedacito de su propósito, pues entonces sí, tú dinos ahí y vamos claro. Y congeniamos. Y así te puedo mencionar una serie de empresas con las que hoy en día, si hay una oferta, hoy me decía una clienta que estuve en la mañana con ella y me decía, es que yo te veo y te veo como conectora, como facilitadora, porque no me dices que todo lo haces tú, pero me dices, te voy a traer al mejor que yo conozco para que eso se resuelva, ¿no? Y eso creo que ha sido lo que ha ido en el camino, sin perder el propósito que tengo, que es conectar con la esencia de las personas para transformar a las empresas. Y para hay una red de soporte, inclusive, de verdad está en casa, ¿no? Yo soy mamá, soy esposa, soy hija, y también en casa tengo mis aliados, si no, no podría yo entregar lo que entrego, ¿no? Claro. Oh, pues qué padre, Clara, qué padre. A ver, como que estamos metidos en eso, la verdad es que
no quiero llevarte como ahora a poncharte el globo, ¿no? Pero para eso es el programa. Pero, a ver, Clara, ¿en qué la has regado? O sea, ¿cuál ha sido ahora tu emperdimiento? No tu emprendimiento, tu emperdimiento. ¿En qué te ha salido mal? O sea, de toda esta trayectoria que has tenido, ¿cómo valoras, digamos, tus peores decisiones o qué experiencia dices, no manches, ojalá que eso no me vuelva a pasar y les recomiendo que eso no le pase a ustedes? Pues probablemente te puedo hablar de 2 momentos, ¿no? Uno que tiene que ver propiamente, o sea, incide en la empresa, pero muy probablemente es cómo llegas tú como persona a quedarte al frente de un negocio. Y ese es el familiar. Cuando tú te empiezas a formar y empiezas a crecer y todo esto, pero tienes a una familia dentro de tu entorno, probablemente el primer gran tema que me costó, me dolió, tuve que reaprender fue a mirar a mi esposo, ¿no? En este ínter. De cierta manera, las mujeres empresarias a nivel mundial, en la alta dirección, a nivel local inclusive, tenemos varios retos. Casi siempre nuestra brecha para alcanzar y ascender y trascender está rodeada tenemos que trabajar doble en algunos aspectos. Justificar por qué creces, por qué llegas, en dónde estás. Entonces yo estaba muy empedernida, trabajando por ascender, por crecer y todo esto. Y a una persona que dejé de ver en algún momento fue a mi esposo, ¿no? En este acompañamiento. Sin tener la tranquilidad de que tengo a mi hija y de repente yo tenía que viajar a otros países o algunas cosas, pues quien se quedaba ahí y de repente, pues insisto, no te manejas sola. Y llega un momento de crisis en donde dices, híjole, si él no estuviera aquí, o sea, yo no sería lo que soy, no alcanzaría a dedicarme a mi sueño, a construir mi sueño, si no estuviera él presente. Entonces, me parece, y hoy en día acabo de estar en varias conferencias y en varios temas, y lo que te dicen mucho es, no descuides a tu familia. O sea, por mucho que tengas tu emprendimiento, por mucho que tengas tu proyecto de negocio, siempre debe de haber un espacio para voltearte y tener un equilibrio, ¿no? Entre tu parte espiritual, tu parte familiar y tu parte profesional. Y yo lo que te digo es, por supuesto que te llegan crisis, no la de los 7 años, no las de los 10, o sea, llevamos 20 años juntos, pero sí llega un momento en que, híjole, tienes que voltear y decirle gracias, porque si estoy aquí es que no es mi éxito o mi logro o mis temas, es porque hay alguien aquí. Entonces, si logras verlo a tiempo, lo recuperas, ¿no? Y la pandemia para mí fue un tema muy crítico porque no me di cuenta, o sea, muchas empresas y familias, pues quebraron justo en la pandemia porque no sabían así quién es, ¿no? Así, yo ¿a poco vivo contigo? Exactamente. Y yo ahí tuve este proceso de entender y decir, no lo había visto, qué terrible, qué mal, ¿no? Porque si estoy y se puede ir a quiebre, tengo que darle su lugar, tengo que involucrarme, tengo que darle el espacio, tengo que estar, ¿no? Por supuesto, respetando cada quien pues las cosas que nos gusta, su individualidad, pero ese es el primero que yo te diría que tiene que ver con el negocio, por supuesto. Claro. Porque Sí, porque al final no te puedes, eres la misma persona, no te puedes desprender. Exactamente, de lo que tienes tus roles. O entonces, si te desprendes, también hay consecuencias. Hay consecuencias, ¿no? Entonces yo te diría, esa es una que es personal y yo te diría, sí cuesta, gracias a Dios hubo un momento de reflexión, tristemente porque fue la pérdida de mi hermano, y es cuando te sacude, ¿no? Dices, híjole, no podría yo salir sola, cuando tienes una pérdida, ¿no? De este tipo. Entonces, para retomar tu camino, para retomar tus sueños, tienes que aprender a reconocer quién te está soportando, ¿no? Ese es como que un primer gran tema, es donde no se ve y en muchos casos cuesta. Claro. Y el segundo, yo te diría que probablemente otro gran aprendizaje, a veces en el sueño de pensar que vas en un proyecto, si no terminas de conocer bien, que eso me pasa mucho, me pasó y me pasa con algunos de los clientes cuando tienes sociedades o haces sociedades. No solamente basta con tener el mismo objetivo. También
tiene que haber un tiempo de comprometer tus valores y evaluarlos en el Inter. También tiene que ver con, o sea, tu entorno, ¿no? Que vive. Y cuando tienes que decir, este es el momento de parar porque lo que sigue es un conflicto mucho más severo, ¿no? Ujú. Porque cuando es como el vaso, cuando se fractura, por mucho que quieras tener el vaso, él va a estar fracturado. Entonces, tarde o temprano, cualquier cosita lo va a hacer que estalle. Sí, claro. Entonces, me parece importante reconocer, o sea, lo que te digo es, sí hay que evaluar con quién te asocias, cómo lo haces, con quién te vinculas. Porque no nada más es de tener un papel que te es como, pues, es el mismo matrimonio. Sí, firmamos, ¿no?, el mismo contrato y listo. Sí, ¿no? Pero eso no es. O sea, realmente tiene que haber un proceso claro de no solamente del propósito, sino de y no solo del qué, sino de los cómo, los porqués, ¿no? Y todos esos te tienen que llevar hacia al mismo puerto, ¿no? Por supuesto. Y que haya voluntad. Exactamente lo mismo que estoy hablando de una sociedad conyugal a la sociedad empresarial, es exactamente lo mismo. Si no hay deseo, es mejor que cada quien agarre claro, su camino. Pero si hay un deseo, pues entonces vamos a ver cómo sí lo hacemos, ¿no? Yo te diría que son de las dos más que les puedo compartir. Claro. Y probablemente la última es, hay que aprender a administrarse. Si mi papá viera este podcast, me diría, pero si eres bien gastalona, ya me aprendí a administrar. Ya, papá. Pues mira, uno de los temas es que cuando estaba yo como directora de marketing de una muy buena empresa global, internacional y todo eso, híjole, pues mi presupuesto anual de marketing era casi 200 millones de pesos, por darte un ejemplo, ¿no? Hoy comprar unos folletos, participar en una feria. En un stand, ¿no? Sí, yo digo, caray, sí te la piensas. Yo despachaba muy padre, ¿no? Y gastaba lo que quisiera, pero no era mi dinero. Cuando ya es tu dinero. Es otra cosa. Ya es otra cosa. Claro, claro. Híjole, Clara, qué padre escucharte decir muchas de estas cosas. Gracias por compartir de entrada, porque son cosas que veo que te tocan fibras sensibles y muchas gracias por compartirnos. De entrada, este tema de que tú hayas dicho, oye, pues no, el marido, ¿no? O sea, aquí cuando hago esa pregunta de, y oye, ¿cuál ha sido tu emprendimiento? Normalmente dicen, no, pues la regué en esto, no hacía las sumas, güey, no sabía restar. O sea, cosas técnicas de negocio, pues que a todos nos pasan. Y tú ahorita acabas de tocar un tema de, a ver, muy profundo, de, oye, ¿y tu pareja, güey? Porque pues en una de esas estás ahí porque tu esposa, tu esposo, tu pareja te está también soportando, ¿no? Y qué padre que toques ese tema del tema humano y familiar, porque al final de cuentas, muchos, yo me atrevo a decir, la mayoría de los emprendimientos normalmente se dan porque pues el que lo hace quiere pues, proveer una mejora de calidad de vida para su familia, ¿no? De alguna manera, muchos de los negocios, más los familiares, pues están por eso, ¿no? Es un medio de sustento. Entonces, la familia es bien importante que nunca se te vaya, ¿no? Y además, otra de las cosas que acabas de decir es, pues, ¿qué prefieres, empresa o marido, no? ¿Por qué no las dos? Si a final de cuentas pues, estamos construyendo una vida que así la quiero yo, ¿no? Entonces, muy padre esas experiencias, Clara, gracias por compartirlas. Vamos a ponernos técnicos. Bueno, no sé si quieres añadir algo, pero si no, vamos a ponernos técnicos. Adelante, claro. Para salir de ahí, ¿no? Pasar el trago. El ojito Remy. Ajá, pasar el ojito Remy. Pero vamos a ponernos entonces técnicos. Con todo esto de las empresas familiares y el emprendimiento que se va hacia la empresa, ¿por qué, Clara? O sea, ¿de qué me sirve meterme en esas broncas? O sea, si yo ya me entiendo bien, yo soy el jefe, a mí me hacen caso mis hijos, mis primos, o sea, ¿para qué me meto en esas broncas de el emprendimiento, el negocio que ya funciona y factura y da? ¿Para qué lo transformo en una empresa? ¿Qué? Yo te diría que la palabra clave se llama continuidad. Hoy en día, en México, bueno, de hecho a nivel global están estadísticas documentadas. Pasar de la primera generación a la segunda generación, prácticamente 3 de cada 10 empresas son las que sobreviven a esa segunda generación. O sea, 7 empresas familiares sucumben en la primera generación. Se muere el fundador y se muere el negocio. De la segunda generación a la tercera generación, de esas 3 que quedaban solo sobrevive una. Entonces,
básicamente, y los temas que te puedo mencionar son dos las razones principales, ¿no? Inclusive también por estadística. Más del 60% de las empresas que están de la primera generación a la segunda generación que no sobreviven es por conflictos familiares, por desalineación de intereses. Por pelearse por los terrenos de la abuela. Por no rendir cuentas, porque no tienen una visión conjunta. Y perdón que haga este tema, pero precisamente por eso mencioné un poco la historia personal con mi esposo, porque muchas veces la propia visión o la trascendencia de un proyecto empieza desde que las partes de la empresa familiar no están alineadas a la misma visión. Y entonces resulta que fallece el fundador o la fundadora de la empresa. El que traía la visión clara. El que traía la visión, y entonces después te vuelves a incorporar con alguien más y resulta que ya no tiene el mismo concepto del negocio ni la misma visión, y entonces ya no hay una trascendencia, entonces los hijos ya no tienen necesariamente lo mismo o la misma información. Entonces, por supuesto que hay un tema y una dotación importante. Ahora, parte de las cosas que yo trabajo es cambiar de ser una empresa familiar a una familia de empresarios. Es decir, que todos tengan el involucramiento sobre del negocio, el entendimiento sobre del negocio, que compartan la misión o la visión o el propósito y que lo enriquezcan, pero que sean parte de. Entonces, por eso es la razón. La palabra se llama continuidad, sostenibilidad, si es que la queremos llamar también más allá. ¿Por qué? Porque además me ha pasado y conozco varias de las empresas. De verdad tengo una empresa en particular que me dijo, Clara, gracias, me regresaste a mi hija. Porque por ser mi hija en este segmento o esta industria, yo estaba esperando que se casara y que sea su marido el que viniera a participar. Porque yo pensé que mi hija era la menos interesada en el negocio, un negocio que es para él, en su percepción, mayoritariamente masculino. Y dice, de repente veo a mi hija sentada en una mesa en donde tú nos pones a platicar, a discutir, a promover, y me dice, papá, pues si yo adoro esta empresa porque es tuya. Porque desde chiquita veo cómo haces esto, cómo haces el otro, y pues aquí estoy. Y de verdad es un tema de equidad, de darle espacio a las generaciones que quieren participar en la empresa. Entonces, ese es el segundo gran tema, ¿no? Esta es la razón de por qué las empresas, continuidad, equidad, sostenibilidad, y pues ayudar a que el porcentaje de empresas que sobreviven y que crean el negocio sean más. Y no necesariamente que hoy estoy trabajando mucho en eso, en emprendimientos, pero son emprendimientos de los hijos de los proyectos que ya no quieren continuar a lo mejor en esa línea de negocio, pero que saben que de aquí está la palanca, y entonces ahora sí, hijo, ¿tú qué quieres hacer? ¿No? Y entonces formamos por ahí un tema en donde finalmente se desarrollen en algo que ellos quieran aportar, porque la misma educación que están recibiendo hoy les invita a generar sus propios proyectos, ¿no? Entonces el chiste que el proyecto que tenga el hijo sea parte del proyecto de intraemprendimiento de la empresa madre, ¿no? Por decirte así. Agarrar a la empresa madre como también como capital semilla, apalancador. Como enseñarle procesos profesionales de hacer un plan de negocios, de entenderlo, de rendir cuentas a un consejo, para que no te salga con gasolineras VIP, güey. ¿No? Exactamente. Perfectamente claro, todos entendimos la referencia. Muy bien, Clara. Oye, padrísimo. Yo no me sabía esa estadística, pero me la voy a anotar aquí para para andarla repitiendo mucho aquí en Los Emperdedores, porque luego nadie me cree que sí se mueren las empresas. Claro. Y así muy rápido, ¿no? Por estarla regando pues a diestra y siniestra. Oye, Clara. Mira, de eso me gustaría profundizar un poco más, pero a ver, para que no me digan que me salto las secciones, sí tiene secciones el programa, ya vámonos para allá, ¿no? Si no, ahorita nos va el tiempo, ¿no? Engaña pendejos, esa. Suena así medio, caray, ¿qué es eso, no? Pero, mira, tú seguramente lo has visto, no sé si lo hayas vivido, pero rápidamente, cuando un emprendedor, pues, se emprende, ¿no? Se vuelve una persona vulnerable a mi punto de vista. Muy vulnerable. ¿Por qué? Porque tiene lana, poca o mucha, y tiene muchísima necesidad de que alguien le haga el paro, de que le diga por dónde se va. Y si tiene suerte, te encuentra a ti, Clara, ¿no? Si tiene mucha suerte, pues cae con Clara y Aponi. Y si no, ¿quién? ¿No? O sea, porque en el camino sí hay muchos lobos que dicen, a ver, ese
ese pichón, ¿no? Ujú. Para ti, ¿cuál serían como las características así de ese engañapendejos que te encuentras ahí en el camino del emprendimiento? El primero de ellos es que se te puedan acercar personas que tal vez la palabra es que ponen espejitos y te deslumbran con temas de mucha actualidad, de mucha vigencia, pero no necesariamente se comprometen con tus resultados, con tu rendimiento, ¿no? Entonces, cuando les dices o cuando les hablas a alguien en una iguala o un servicio y les hablas de un success fee, en donde le dices, ok, perfecto, y ahí está toda la bolsa si tú quieres, pero siempre y cuando yo logre A, B o C. Si no se dan esos entregables, entonces tienes gente que en realidad solamente va a abusar de ti, ¿no? Y hablando justamente de emprendimientos que me pasó en algún momento, por eso lo digo hoy, tuve una clienta muy querida, pero yo pensé que tenía suficiente tiempo de mostrar el entregable. Y para ella ya sus recursos ya había pasado. Entonces, por supuesto que llega un momento en que ella pudo haber sentido de mi parte que solamente la engañé, la timé, no tenía, o sea, pues sí está padre, ya me dijo y todo eso, pero yo hoy necesito facturar, necesito vender, y yo pensé o asumí haber tenido tiempo para hacerlo. Me parece que eso es algo muy importante, que tú tienes que saber claramente cuánto es el tiempo, cómo, o sea, involucrarte en el negocio, conocer sus números, conocer su retorno de inversión, conocer cuántas vueltas le das a tu capital, ¿no? Para cuánto te alcanza, dónde estás, cuáles son sus debilidades, sus dolores, hacer un buen diagnóstico de la empresa y comprometerte con ellos a sus motivadores principales, ¿no? Que en el estricto sentido, pues es su rentabilidad, es tener utilidad de operación, tener su flujo, donde está y dependiendo su visión de negocio, y su propósito. Hay muchas personas, muchos consultores que me ha tocado ver que son gente brillante de que te manejan hoy inteligencia artificial. De hecho, me pasó recientemente un abuso de ver cómo están utilizando la inteligencia artificial para armar business case, para armarte un diagnóstico y el tema de la experiencia, ¿no? Y de entender la raíz de tu negocio no es tal, ¿no? Entonces te puedes ir con la pinta. Ármame mi modelo de negocio, güey, ¿no? Y ya. Sí, ¿no? O dime cómo, mi plan de cómo aperturar cuántos negocios, ¿no? Y tú dices, pues sí, le das ahí un tema de densidad y pues claramente te hable una ciudad donde hay densidad y donde está el nivel socioeconómico que ad hoc para ti, pero no tiene nada que ver con tus competencias, con tu posición estratégica actual, con hacer una evaluación mucho más certera e involucrarte en el negocio. Entonces, me parece que hay muchos de eso, hay que cuidarse de aquellas personas que no se comprometen con tus resultados y con tus objetivos, ¿no? Y a rendir cuentas, así de sencillo. Perfecto. A ver, pregunta del millón. Ahorita te voy a pasar $1,000,000 de pesos imaginario, ¿no? Si tú quieres hasta de dólares. Bueno, pero es $1,000,000 de pesos. Ajá. Imaginario, ahí los tienes, son para ti, no los vas a extrañar si los pierdes. ¿En qué negocio lo inviertes hoy día? Wow, en mi negocio. Así, claro. Ajá. Sí. ¿Y por qué? Por una razón. Hoy yo estoy trabajando no solamente en dar esta parte de consultoría, de decirte, sino de formar a las personas, de proveer de conocimiento, de dar herramientas, ¿no? Que se vinculen desde el punto de vista herramientas profesionales como licenciatura, maestría, doctorado en tema o como el tema de formación, sino también en que cuando mi modelo de acompañamiento es un tipo sombra. O sea, yo estoy a tu lado, o sea, dirigiéndote, ¿no? Por dónde tienes que ir, acompañándote, traer todas las mejores prácticas, pero no me voy a sentar a hacer lo que tú deberías de hacer. Claro. Porque si el conocimiento no se queda, pues las consultorías se quedan eternamente en una empresa. Sí, tú me puedes decir, haz esto y si yo no lo hago, no hay resultado. Pero si no conoces, no lo sabes, la gente no la logras involucrar en lo que ellos tendrían que hacer, ¿no? Yo voy a ganar de la manera en que cuantas veces tú me recomiendes, ¿no? Cuantas veces tú me digas, precisamente, yo empiezo a veces trabajando planeación estratégica y después el siguiente tiempo, por eso mi portafolio de servicios es amplio, porque después me dijeron, bueno, ahora ayúdame con desarrollo organizacional, pero ahora, ¿sabes qué? Ayúdame porque traigo un nuevo negocio, pero ¿qué crees? Ahora ayúdame porque tengo esto. Entonces, mi negocio ha ido creciendo dentro de las
o sea, penetrando dentro de la empresa. Y sus necesidades. Y sus necesidades, porque vas evolucionando con ellos y Ujú. te vuelves un facilitador por eso hablo mucho de una consultoría integral, porque para que te ves con 5 o 6 y puedo traerte yo, facilitarte a los mejores, ¿no? La otra, hoy me he encontrado con grandes colegas míos mayores de 50 años que no son emprendedores, que no tienen la animosidad ni el riesgo de un emprendedor, pero fueron ejecutivos de alta dirección de grandes corporativos y que su experiencia está no siendo tan valorada en las empresas, ¿no? Que actualmente buscan otros skills. Y sin embargo, hoy uno de los temas más importantes que yo quiero es dignificar a todas las personas que somos o estamos en ese segmento, pues porque por supuesto que tenemos el reto de mantenernos actualizados, pero no nos desperdicien porque les podemos ahorrar muchas caídas, claro, por supuesto, muchos aprendizajes que ya los conocemos. Sí. Y está esta realidad de que no, pues ya tienes arriba de 40, no, pues ya, desfílale porque aquí no contratamos. Y hoy te puedo decir, empezando por mi esposo, que ya está en el siguiente escalón, y su edad física es de mi edad. Entonces, y así te puedo decir que hay muchos de mis amigos, colegas, consejeros, consultores que hoy están en mi entorno, que probablemente su edad física es una, pero su edad, su edad biológica es una, pero su edad física y mental es mucho más joven, ¿no? Y además con un hambre de trascender, de querer compartir. Perfecto, Clara. Y ya la última, y con esa nos vamos a despedir ya después de esto. Hacemos el resumencito. Nos dices también cómo te podemos encontrar, redes, todo este asunto. Gracias. Pero antes de irnos, dinos, Clara, hábitos que tú tienes, que tienes, que hoy día te hacen ser una emprendedora, una empresaria exitosa. Bueno, no sé si como tal exitosa porque sigo construyendo todos los días. No, ahí la llevas bien. Ahí la llevo. Ahí la llevas bien. Dice uno de mis amigos, bueno, ya sobreviviste un parcito de años, entonces ya no te mueres mañana, ¿no? Ya hay que hacer. El primero de ellos es mantenerte actualizada. Un hábito que yo tengo, siempre estoy abierta, indagando. Si veo un tema que no conozco, inmediatamente me documento sobre el mismo, estudio. Normalmente, hoy tengo la facilidad de la lectura. Normalmente un libro cada 2 semanas, dependiendo los temas. Como doy conferencias y doy cursos y talleres, siempre estoy buscando estadísticas. Bueno, es mi formación de marketing estratégico, me hace buscar, indagar, investigar, tener datos relevantes, por eso la parte de documentar, ¿no? Mis fuentes. Entonces siempre estoy en constante investigación, ¿no? De las cosas, de las tendencias, de los segmentos, de todos los segmentos. Tengo hoy mi último cliente, tiene que ver con temas de ciberseguridad, y hoy te puedo decir que me tuve que documentar para entender sus necesidades, su mundo, sus temas, y bueno, ese es parte de un mundo nuevo, ¿no? Que no conocía, o de startups, ¿no? Que es otro, que no tenía conocimiento y sin embargo ahí estoy. Ese es el primero, que es actualizarte. Probablemente el segundo, de hábitos de manera importante, es la escucha activa. Veo mucho en los otros, y estoy reflexionando, aunque me estoy asesorando, pero también estoy abierta a que circunstancias que están de aquel lado me pueden pasar a mí. Entonces, si no reflexionas, si no te das cuenta que estamos en el mismo entorno y que podemos caer en eso, por eso es escucha activa, ¿no? Entender, reflexionar qué está pasando y pues tratar de capitalizarlo, ¿no? Y el tercero, yo te diría, yo tengo un altísimo sentido de lealtad y responsabilidad. ¿Lealtad en qué sentido? Te decía que me platican, me confieren intimidades, me confieren sus dolores, sus sueños, y busco siempre la manera de protegerlo a todo lo que da. Soy muy leal en ese sentido, pero también soy muy responsable porque lo que más difícil uno obtiene es la confianza. Claro. Y entonces no sabes cómo me puede perder la confianza de alguien. Y además en un consultor, ¿no? Claro. Entonces,
esa confianza para mí en muchos sentidos tiene que ver con una parte de lealtad, pero la otra tiene que ver con la responsabilidad. Es decir, si yo acuerdo contigo llegar a tal hora, entregarte tal cosa, traerte tal cosa, sí o sí me muero en la raya para que lo tengas. ¿Qué tengo que hacer? O sea, insisto, no soy la única persona. Tengo amigos, tengo aliados, busco recursos, invierto en que tenga las herramientas necesarias para cumplir. Solo entre paréntesis te comparto, mi papá se dedicó muchos años a la música. Cuando estaba yo muy joven, mi papá, me gustaba a mí la música y mi papá siempre decía, si vas a recibir un peso por la música, entonces hay que ensayar, hay que prepararte, hay que hacer las cosas. No es nada más estirar la mano porque te debes y tienes que honrar cada peso que tú recibes. Entonces, esa educación y esa formación es la que traigo hasta el día de hoy. Tienes que honrar cada peso que recibes. Peso. Buena enseñanza, ¿eh? Me la apropio. Gracias. Honrar cada peso que recibes. Pues, Clara, qué padre plática. La verdad es que me encantó porque tocaste temas que normalmente no tocamos aquí, quién sabe por qué, como más humanos. Gracias. Pero bueno, ahí dejaremos varias cosas en el tintero. Si me permites la invitación aquí ahora, te vamos a volver a traer aquí a los emprendedores. Gracias. Ojalá quieras acompañarnos nuevamente. Por supuesto, muchas gracias. Pero ahorita ya nos tenemos que despedir y no me quiero despedir sin que antes nos digas pues cómo te encontramos y si yo quiero que me asesore Clara, pues ¿dónde o qué? Gracias. Bueno, pues tengo una página de internet que es apony.mx. Redes sociales, tanto en LinkedIn como en Facebook, que es un poquito el target a donde yo estoy, lo mismo, Apony Consultoría Empresarial. Y bueno, de manera muy particular tenemos nuestra oficina, está en el German Centre, estamos ahí ubicados en el 4º piso, y bueno, pues ahí también hay mucho de información y de recursos que podemos poner a su servicio. Y bueno, el número telefónico, 55 13 49 0509, es el WhatsApp donde podemos ahí coincidir. Pues listo, Clara. Gracias. Pues ahí lo tienen. Ahí en el canal de WhatsApp también busquen Apony. Apony. Por Acuérdense, favor. Apony. Pues listo, Clara. Muchísimas gracias. Emprendedores, emprendedoras. Pues ahí lo tuvieron, Clara Hernández, y pues ya saben dónde encontrarla. Pero pues eso ha sido todo por hoy y nos vemos nuevamente en una emisión de Los Emprendedores. Gracias por conectarte con nuestros emprendimientos. Síguenos en @losemperdedoresoficial en todas las redes sociales. Hasta la próxima.